Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo encontrar el equivalente Thevenin para un circuito con fuentes dependientes, pero esta vez usando el método de la corriente de Norton. E introduciremos también el concepto del equivalente Norton de un circuito. Vamos a resolver el mismo circuito que teníamos en el video pasado. Voy a dejar el link del video pasado en la descripción para que vean cómo encontramos el equivalente Thevenin por medio de el método de la fuente de prueba, y esta vez lo vamos a resolver por medio de la corriente de Norton. Para encontrar el voltaje Thevenin se hace exactamente de la misma manera. Simplemente encontramos la tensión que hay entre nuestras terminales A y B, de modo que ya en el video anterior encontramos que el voltaje Thevenin era igual a menos 14,43 voltios. Ahora, para hallar la resistencia equivalente de nuestro circuito, vamos a utilizar el método de la corriente de Norton. ¿Qué se hace en este caso? Simplemente vamos a encontrar la corriente de cortocircuito entre nuestras dos terminales en cuestión, que serán las terminales A y B. Entonces simplemente vamos a hacer un cortocircuito entre estas dos terminales, así. Y vamos a encontrar esta corriente. Y esta corriente será nuestra corriente de cortocircuito o nuestra corriente Norton. Finalmente, nuestra resistencia equivalente para nuestro equivalente Thevenin será nuestro voltaje Thevenin. La resistencia equivalente será igual a nuestro voltaje Thevenin sobre nuestra corriente Norton. Bueno, para encontrar nuestra corriente Norton, entonces simplemente vamos a aplicar nodos esta vez también, porque solamente tenemos dos nodos desconocidos en nuestro circuito, que serían este, que sería B1, y este, que sería B2. De los demás nodos ya conocemos la tensión. Este vale 5 voltios y este sería nuestro nodo de referencia, que sería 0 voltios. Entonces, en primer lugar, realizamos la ley de corrientes de Kirchhoff para el nodo 1. Entonces sería ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1. Tendríamos todas las corrientes saliendo positivas. Tendríamos B1 menos 5 sobre 2. Tendríamos B1 sobre 1 más B1 sobre 1. Tendríamos B1 menos B2 sobre 3 más B1 menos B2 sobre 3. Y tendríamos esta corriente 4Bx saliendo. 4Bx. Y esto es igual a 0. Para este caso, tenemos que nuestro Bx tiene un valor de 5 menos B1, debido a que tenemos esta polaridad en esta resistencia. Sería 5 menos B1. Entonces, reemplazando este valor en la ecuación y reorganizándolo, y reorganizando la ecuación, tendríamos que B1 factor de menos 13 sextos más B2 factor de menos un tercio, y eso sería igual a menos 35 medios. Esta sería nuestra primera ecuación. Como tenemos dos incógnitas, necesitaríamos una nueva ecuación. ¿Cómo logramos esto? Ahora hacemos la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo número 2. Sería ley de corrientes de Kirchhoff en B2. Tendríamos lo siguiente: todas las corrientes saliendo positivas. Tendríamos B2 menos B1 sobre 3 más B2 sobre 4 B2 sobre 6, debido a que este es nuestro nodo de referencia, más
V2 sobre 6 y eso sería igual a 0. Nuevamente, organizando nuestra ecuación, llegamos a esta ecuación que sería V1 factor de menos un tercio más V2 factor de 3 cuartos y eso sería igual a 0. Esta sería nuestra segunda ecuación. Ya tenemos un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas, el cual lo podemos nuevamente resolver mediante cualquier método que no sepamos, ya sea eliminación gaussiana o Gauss-Jordan o simplemente eliminación simple. Y llegamos a las siguientes soluciones, que serían V1 sería igual a 7.56 voltios y V2 sería igual a 3.36 voltios. Ahora necesitamos hallar nuestra corriente de Norton. ¿Cuál sería esta corriente? Entonces vamos nuevamente a hacer una pequeña ley de corrientes en este nodo para saber cuánto sería el valor de nuestra corriente de Norton simplemente despejándola de esa ecuación. Entonces tenemos que esta corriente que está saliendo sería igual a todas las que entran al nodo en cuestión. Entonces voy a tomar I Norton saliendo, sería I de Norton. ¿Cuál otra tomaré saliendo? Sería este nodo sobre 1.5, pero ¿qué pasa? Resulta que nuestra resistencia de 1.5 ohmios está en paralelo con un cortocircuito, es decir, la tensión que hay en sus terminales es cero. Entonces, esta resistencia no está cumpliendo ningún papel en este circuito, de modo que podemos simplemente omitirla de nuestros cálculos. Entonces tendríamos una corriente entrando que sería V2 sobre 6. Esto sería igual a V2 sobre 6. Y la otra corriente entrando sería 4Vx, como podemos ver acá. 4D. Reemplazando los valores que hemos encontrado para nuestro circuito, los que hemos obtenido a partir de las ecuaciones, entonces llegamos a que nuestra corriente de Norton vale menos 9.68 amperios. Ahora simplemente tenemos que tomar el voltaje Thevenin que teníamos antes y dividirlo entre nuestra corriente Norton y obtendremos así nuestra resistencia equivalente. De esta manera entonces tendremos que la resistencia equivalente va a ser igual al voltaje Thevenin sobre la corriente de Norton y esto es igual a menos 14.43 voltios sobre menos 9.68 amperios. El negativo con el negativo se cancelan y nuevamente obtenemos un valor de resistencia de 1.49 ohmios, justamente como habíamos obtenido con el anterior método de la fuente de prueba. Entonces podemos darnos cuenta de que los dos métodos son equivalentes. Bueno, habiendo ya obtenido nuestros valores para nuestro equivalente, procedemos entonces a dibujar el equivalente Thevenin para nuestro circuito con fuente dependiente. Entonces tenemos que nuestro voltaje Thevenin es menos 14.43. Entonces tenemos una fuente en serie con una resistencia y nuestros nodos A y B. Entonces, como nuestro voltaje Thevenin nos dio con una polaridad negativa, eso quiere decir que esta fuente tendrá una polaridad en este sentido. Y el valor será de 14.43 voltios. Y nuestra resistencia equivalente, como ya lo vimos, es de 1.49 ohmios. Y con nuestra corriente de Norton podemos también introducir nuestro circuito equivalente Norton, que sería una fuente de corriente
en paralelo con una resistencia equivalente. Y nuevamente nuestros nodos A y B. Entonces, esta fuente de corriente, al igual que el voltaje Thevenin, nos dio negativo. Es decir, que nuestra corriente iría en este sentido y tendría una magnitud de 9.68 amperios. Y nuestra resistencia equivalente sería exactamente la misma, que sería 1.49 ohmios. Y de esta manera encontramos nuestros dos equivalentes para nuestro circuito con fuente dependiente. Espero que hayan aprendido a hallar el equivalente Thevenin y equivalente Norton de un circuito con fuentes dependientes. Muchas gracias.